Hola, hola, bienvenidos una vez más a Hagamos la Conexión, en donde buscamos escuchar la voz de Dios entre la escoba y la cruz. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Estamos delante de ti en este momento y te pedimos que hables a nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, que dejemos que la palabra de Dios sea la autoridad que habla sobre nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estoy emocionada por el verso de hoy porque Dios es fiel y siempre nos quiere enseñar algo nuevo en nuestro caminar. Dios no es un Dios que se mantiene en la misma situación constantemente, pasan los años y sigue lo mismo. Siempre nos quiere guiar a toda verdad, a toda justicia, a madurez. Siempre nos quiere dar un reto de caminar más en su santidad que nos ofrece gratuitamente. Entonces vamos a leer un verso que está en letras rojas. Quiere decir que son palabras que Jesús habló mientras estaba en esta tierra, salieron de su boca, salieron con su voz. Es como encontrar un mensaje en tu teléfono que Él directamente lo puso a propósito para que tú lo escuches el día de hoy. Y el verso es Mateo capítulo 7, verso 24, y dice, por tanto, todo el que oye lo que enseño y lo pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. So, vamos a tomar este verso en cachitos, ¿verdad? Porque dice, todo el mundo quiere ser prudente. Por eso es que hay escuelas, hay universidades, hay colegios. Todo el mundo quiere aprender un poquito más, quiere saber más, quiere saber un poquito más del vecino, ¿no? Para que podamos tener ese prestigio de que somos sabios, de que somos inteligentes, de que hacemos buenas decisiones. Pero escuchemos bien lo que dice el verso. Dice, para ser prudentes necesitas escuchar la palabra de Dios. Y a lo mejor tú y yo en momentos de nuestra vida podemos decir, sí, yo escucho la palabra de Dios, tengo una predicación cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy manejando, cuando voy a la iglesia, pero escuchen bien lo que dice, todo el que oye lo que enseño y lo pone en práctica. Son dos que van de la mano. Son como nuestros dos zapatos que nos ponemos. No nos podemos poner un zapato nada más, necesitamos los dos. Es urgente, es primordial que tengamos los dos. Y muchas veces nos quedamos atorados en el paso número uno, de escuchar la palabra de Dios. Y la escuchamos y no las aprendemos y la sabemos decir cuando es necesario. Podemos sacar ese verso, podemos sacar esa cita, podemos decir, pero el pastor fulano dijo esto y la pastora fulana dijo esto y el hermano contó esto y la canción decía esto, pero dice, y es muy importante este elemento, dice, y lo ponen en práctica. Tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. Tenemos que poner en práctica el perdón. Tenemos que poner en práctica la misericordia. Tenemos que poner en práctica nuestra fidelidad. Tenemos que poner en práctica nuestra habilidad de hacer a Dios la prioridad en nuestra vida. Y si no hacemos esas decisiones, solamente estamos en el paso número uno y no necesariamente somos el hombre prudente. Solamente somos como imagen, solamente es como una ilustración, cristianos gorditos, que estamos llenos y llenos y llenos de la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Y dice, para que seas prudente, necesitas hacer los dos. Por eso hay muchos creyentes que saben la Biblia, que han estado en el caminar por muchos años y dicen, pero ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no miro los milagros? ¿Por qué siento que es un ciclo tras el ciclo tras el ciclo y es la misma situación, es las mismas circunstancias? Caigo en la misma debilidad, caigo al mismo pecado, caigo en la misma depresión, caigo en la misma soledad, caigo en el mismo coraje. ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto en práctica, solamente lo hemos escuchado. Y dice el verso, y lo pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó
su casa sobre la roca. Como me gusta mencionar, el canal no es para hacerte sentir mal, no es para hacerme sentir mal, no es para decirnos, es que no soy un buen cristiano, no vale la pena, ¿para qué le sigo aquí? No, es para animarnos, para echarnos una vez más corriente y echar ese paso hacia adelante. Escucha bien lo que dice, que construyó. Yo no sé si alguna vez has visto un edificio ser construido, pero empieza desde abajo y empieza en un día. Empieza mucho antes de que se ponga el primer ladrillo en la base o el cemento en la base. Hubo un arquitecto que empezó a pensar y a ilustrar este edificio y empezó a diseñar dónde iban las corrientes de electricidad, dónde iba la plomería, dónde se va a levantar la pared, dónde se va a poner una puerta, dónde se va a poner una ventana. Todo empieza con un diseño. Y la palabra es bien explícita y nos dice, Dios ha diseñado nuestra vida. Dios tiene el futuro planeado para ti, para mí, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios, para nuestra familia. Quiere decir que nosotros tenemos que ir al arquitecto y decirle, ¿qué hago ahora? ¿Cómo crío a estos hijos? ¿Cómo continúo con este matrimonio? ¿Qué hago con esta relación que está un poquito difícil? ¿Qué hago con mi caminar? ¿Cómo empiezo a moldear y a dejar mis palabras que dejen de fluir con coraje, que dejen de fluir con la agresividad que tienen? ¿Cómo le hago? Porque dice, la construcción empieza de abajo para arriba y no es de la noche a la mañana. Y quiero animarte con esto porque mira, es bien importante. Dice, en la versión Reina Valera, me gustó lo que decía en la versión Reina Valera. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y tuve que buscar qué quería decir esta palabra peña, porque la he escuchado, pero no creo que alguna vez había entendido la conexión que tiene esta palabra. Y si te metes en Google y nada más buscas peña, te van a salir unas imágenes magníficas, imágenes de mucho tiempo atrás donde son unas rocas grandísimas, grandísimas, que hay gente que a veces las tratan de escalar, hay gente que en tiempos pasados construyeron un edificio dentro de estas rocas. Y tú al mirarlo, tú sabes que esa roca, aparte de que está bastante vieja, porque fue hace muchos años que construyeron dentro de la roca, o sea, no le añadieron a la roca, sino construyeron dentro de la roca, sabemos que van a durar por muchos años más. Aunque nosotros ya no estemos presentes, esa es la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando la aplicamos a nuestra vida, lo que Dios nos ha dicho, las promesas que Dios nos ha dado, va a durar muchos años más, aunque nosotros ya no estemos presentes. Quiere decir que Él va a ser fiel a su palabra. Quiere decir que no depende de mi esfuerzo para que mis hijos sigan en el camino de Dios. Quiere decir que no depende de mis fuerzas, lo que sí depende es de mis acciones y mis decisiones. Si yo les he dado un ejemplo de un caminar un poquito chueco, ellos van a hacer lo mismo. Y a lo que voy es esto, dice, y lo pone en práctica. Estas dos cosas me animaron mucho el día de hoy. En primera, es una construcción que empieza desde la base y es paso a pasito. Y la segunda es práctica. Dice, es un ejercicio o realización de una actividad de forma continua y conforme a sus reglas. Quiere decir que es un proceso. Y muchas veces ponemos una oración en las manos de Dios y queremos que sea instantánea. Queremos que Dios responda a esa plegaria en un segundo. Pero él dice, te tengo que pasar por el proceso para que mires que tu corazón todavía está en el mundo. Todavía está luchando con tu orgullo, todavía está luchando con tu coraje, todavía está luchando con lo que te duele. Y quiero llevarte a un lugar donde tú estás plantado, donde estás parado en la roca que es Cristo Jesús. La otra cosa que miré en este verso que me fue de mucha bendición, dice, es un hombre prudente que edificó su casa. Es una invitación
a que tú y yo tomemos de la mano a Cristo Jesús y digamos, tú enséñame a edificar mi casa. Porque la he estado tratando de edificar como mi mamá edificó la suya, o como mi abuela edificó la suya, o como mi abuelo edificó la suya, y no ha funcionado. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas situaciones, tenemos las mismas circunstancias. Entonces ahora te doy permiso a que seas tú el que me enseñes a mí a edificar mi casa. Y al hacer la conexión en este sentido, a lo mejor esa edificación quiere decir que guardamos silencio, que no siempre somos los que estamos en lo correcto, no siempre somos los que tenemos la última palabra, no siempre somos los que damos nuestra opinión, sino simplemente guardamos silencio y lo ponemos en oración. A lo mejor, quiere decir el dejar que Dios sea el que construya nuestra casa, quiere decir yo voy a abrir la palabra. No voy a nada más, no voy a nada más a esperar a que se prenda la predicación en la radio o a que la ponga en YouTube. No, yo voy a abrir la palabra y voy a invitar al Espíritu Santo a que me diga, háblame tú hoy. Abre mi entendimiento para entender lo que estoy leyendo. A lo mejor quiere decir que vamos a la iglesia. Hay mucho cristiano que ya no se congrega. Hay mucho cristiano que dice, ok, yo oro en la mañana cuando estoy desayunando y Dios es fiel, Dios es bueno y es suficiente. Pero quiero animarte, no lo es. Necesitas estar en una congregación. Necesitas rodearte de gente que ama al Señor y que en una manera física te va a decir, déjame orar por ti, déjame caminar contigo. Déjame luchar la lucha que estás luchando contigo. Y eso trae mucho ejercicio de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos mantener a la gente a la distancia porque hemos pasado por situaciones difíciles o porque pensamos que ellos no son dignos de escuchar nuestras necesidades o porque pensamos que a lo mejor hasta cierto punto no les va a importar. Pero dice, si lo haces, si lo pones en práctica, si me crees a mí, lo que dice la palabra, si me crees cuando te digo es bueno y es deleitante que la iglesia se junte, que la congregación se junte, que levantemos alabanzas juntas, si tan solo me creyeras. Y quiero compartir esto. Todo esto que estamos hablando es un proceso. Y quiero decirte que a lo mejor tú mañana decides, sí, me voy a parar temprano, voy a ir a la iglesia, voy a estar ahí presente, me voy a peinar, me voy a arreglar y voy a ir. Y a lo mejor para el lunes tu oración no ha sido contestada, pero no te desanimes, porque así como ese edificio es paso a pasito, ese diseño es un proceso. Esa práctica es intencional todos los días. Dios honra cada paso que tomamos hacia su presencia. Dios no es un Dios que dice hasta que no hagas todo un milagro grande, no te voy a tomar en cuenta, no. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado y bajó el Espíritu Santo y dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Jesús en este momento todavía no ha hecho ningún milagro. Todavía no ha le sacado a Lázaro de entre los muertos, todavía no ha limpiado a un leproso, todavía no ha devuelto la vista al ciego, pero Dios ya estaba complacido con él. Lo mismo es con nosotros. Por causa de la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección, Dios ya está complacido con nosotros. Pero tú y yo tenemos que hacer la conexión de todos los días invitarlo. Todos los días decirle, enséñame tú, yo quiero ser ese hombre prudente, quiero poner estas palabras en obra, quiero practicarlas. Me encanta esta palabra práctica, porque quiere decir que la vamos a regar, que no siempre va a salir bien, que no siempre va a ser perfecto, que no siempre se va a mirar bonito, pero continuamente tenemos una y otra oportunidad para hacerlo mejor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque cada detalle de nuestra vida está en tus manos.
Gracias porque de antemano tú sabías que en nuestro corazón hay una lucha, en nuestra mente hay una lucha, en nuestras actitudes hay una lucha de querer ser como tú y ser como somos. Espíritu Santo, te invitamos a que nos enseñes continuamente y en nuestro diario vivir a creer la palabra de Dios. Queremos ser hombres y mujeres prudentes. Queremos ser no nada más oidores de la palabra, pero hacedores. Enséñanos dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras amistades, dentro de nuestros negocios. Enséñanos a hacer lo que tu palabra nos llama a hacer, paso a paso. Danos la valentía de reconocer que es práctica, que no es de la noche a la mañana, que no vamos a dejar de pecar de un día al otro, pero que vamos a empezar a practicarlo día tras día, tras día, tras día. Danos la valentía de invitarte a nuestro diario vivir. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Espero que tu corazón esté animado. Y como siempre, si tienes alguna petición o alguna una victoria que quieres compartir, por favor, mándala a hagamos la conexión @gmail.com. Que Dios te bendiga.